El mundo cultural europeo es inmenso, es importantísimo. Bueno, voy a hablar incluso de un aventurero, es decir, se puede ser aventurero y realizar hasta obras. Bueno, pues un aventurero italiano, bueno, pues fue importante en el ámbito cultural. Es verdad que nada tiene que ver con muchos de los, bueno, escritores, algún historiador que dejaron huella en las ciencias sociales europeas. Comienzo hablando de un pintor italiano en la edad contemporánea. Giovanni Boldoni fue pintor italiano, como he dicho, cuyos retratos de personalidades le reportaron notable fama entre sus contemporáneos. Se inició la pintura en el estudio de su padre y más tarde, bueno, pues en la Academia de Florencia. Tuvo la oportunidad de conocer al grupo de los Macchiaioli, que se caracterizaban por un particular empleo del color. Marchó a París en 1867, realizó sus primeros retratos y en su estancia en Londres estuvo bajo la protección de la duquesa de Westminster. En 1900 se estableció definitivamente en París y como retratista adquirió fama, como he dicho, pero quiso probar suerte con otros temas y pintó algunos paisajes rurales y urbanos en los que mostró la influencia impresionista de uno de los pintores más importantes de Francia, como fue Monet. Volvió de nuevo a su especialidad, el retrato, en el que se distinguió por la elegancia del trazo y un sutil empleo del color. Es decir, su cualidad fue la pintura al final del retrato. Intentó hacer la pintura de paisajes rurales y urbanos en el tono impresionista artístico de Monet, uno de los pintores más importantes del siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, aunque con el retrato es lo que distinguió al propio Boldini por su elegancia del trazo y un sutil empleo. Y una de sus obras es Madame Edward y sus hijos de 1922, un pintor que es muy conocido en el ámbito italiano artístico como en el europeo y muy poco conocido en España. Conde de Cagliostro. Fue aventurero italiano, hijo de una familia en extremo humilde. Creció y se educó en la calle. Por causa de una serie de pequeñas fechorías, se vio obligado a abandonar Sicilia e inició entonces un largo periplo por todo el Mediterráneo, en Grecia, Egipto, Persia, Rodas, donde presumiblemente estudió alquimia. Fue detenido por la Inquisición en 1791 y permaneció en prisión hasta su muerte. Una de sus obras es Memorias de un médico, Josep Balsano, de 1846 a 1848. Eh, Hay que decir que puede ser aventurero y escribir libros por los viajes que realiza cualquier persona y dejar huella en el ámbito de las ciencias sociales. He hablado en las dos anteriores diapositivas del arte italiano, de la pintura contemporánea y un aventurero en la Edad Moderna. En este caso voy a hablar de la literatura británica, una de las más importantes junto con la francesa y la alemana. Henry Arthur Jones fue dramaturgo británico, uno de los principales representantes de la comedia burguesa, fundada en las conversaciones del triángulo erótico y de la trama en el desarrollo fijo que Victorien Sardou y Alejandro Dumas pusieron de moda. Por cierto, Sardou y Alejandro Dumas fueron dos de los escritores más importantes de Francia en el siglo XIX. Y la obra de Arthur Jones, El caso de la rebelde Susana de 1894, un escritor, un dramaturgo, concretamente muy importante en la cultura anglosajona. La literatura francesa, junto con la británica y la germana, como he dicho en la anterior diapositiva, son de las más importantes del ámbito cultural europeo. Pierre Benoit fue novelista francés. Comenzó su carrera literaria con un volumen de mediocres poesías, Diadumene, de 1914, pero se dio cuenta que su vocación era de novelista. Su primera obra es Königsmarck, de 1918, relato de un tenebroso crimen cometido en el seno de una familia real de Lautemburgo, y otra de sus obras también importantes, La Atlántica, de 1919, una fantástica narración sobre un pueblo desconocido del Sáhara y su reina, Antinea, un escritor importantísimo en Francia en la edad contemporánea y concretamente en el siglo XX. He hablado del arte en Italia, en la pintura contemporánea, un aventurero italiano en la Edad Moderna, de la literatura británica y francesa, en la Edad Contemporánea también. Y por último, voy a hablar de un historiador francés. Albert Sorel, como he dicho, fue historiador francés, esencialmente artista por fantasía y sensibilidad, y muy aficionado a la literatura y a la música. Quiso emplearse en la industria paterna e ingresó en el Ministerio de Negocios Extranjeros en 1866. La burocracia, sin embargo, le resultó insoportable. Se dio a conocer con la obra Clemenceau ou Madame de
Viva, de 1865. Un historiador importantísimo en el ámbito de las ciencias sociales y bueno, en Francia. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, he hablado de ciencias sociales europeas desde la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.